Este es el Kopesh, la espada hacha que los hicsos trajeron de Mesopotamia. Con ella, los hicsos partieron Egipto como se parte una fruta. En el relato del Génesis, José, hijo de Jacob, fue vendido como esclavo. En Egipto terminó en la cárcel. De allí fue llamado por el faraón para interpretar sus sueños. Y el faraón, impresionado, le otorgó el gobierno del país. Las aventuras de los patriarcas de la Biblia resultan fascinantes, pero ¿son solo leyendas o sucedieron de verdad? Hoy buscamos respuestas a estas preguntas. Muchos intelectuales han acusado a la Biblia de ser un libro de mitos. Decían que los personajes que describe la Biblia nunca existieron y que las historias y ciudades mencionadas fueron inventadas por escritores religiosos. Afirmaban que la historia de José es un relato imposible. Decían que aunque interprete los sueños, José no puede entrar en un gobierno de los egipcios. Por 3 razones. Es un esclavo, está condenado en la cárcel y es un semita, un extranjero de la raza más odiada por los egipcios. Y de un día para otro, es elegido para gobernar todo el país. Parece absurdo, ¿no te parece? Por tanto, concluyeron que tenía que ser un relato falso, un mito. En aquel tiempo, los creyentes no sabían qué responder. La arqueología no se había desarrollado aún. La ciencia estaba todavía en pañales. Los cristianos no podían dar una respuesta convincente. Los egipcios eran muy racistas, porque los semitas eran una amenaza en el norte. Llegaban en avalanchas para saquear y robar. Les llamaban los Amu. La palabra Amu significa esclavos, porque muchos semitas en Egipto eran esclavos o inmigrantes marginados. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, obra de arquitectos, ingenieros y artistas constructores y obra de esclavos. Construcciones hechas por egipcios, arquitectos, artistas, talladores y las obras en ladrillo, en adobe, hechas por los esclavos, los obreros de base. Estaban acostumbrados a ver esclavos semitas en los trabajos más duros. El José de la Biblia fue uno de esos Amu, un esclavo semita, y ningún faraón nombraría gobernador a un Amu. Los veían como los bárbaros del norte. El odio de los egipcios hacia los semitas quedó escrito en templos, en palacios y en los vasos de execración. En Egipto se han encontrado antiguas maldiciones contra los hicsos. Los vasos de execración eran vasos ceremoniales con una maldición escrita en ellos. Con el vaso en la mano se pronunciaba la maldición: malditos sean los semitas, y se destrozaba contra el suelo. Los egipcios creían que así la maldición se cumpliría y sus dioses actuarían dañando a aquellos enemigos. Se han encontrado muchos vasos de estos hechos pedazos. A veces es una estatuilla de barro con una maldición escrita y luego destrozada. Hoy reunimos los fragmentos y podemos leer todas aquellas maldiciones. Veían a los semitas como una plaga. Imagínate que nombrasen presidente de los Estados Unidos a un talibán de Afganistán que lleva años condenado en la prisión de Guantánamo. ¿Era esta la situación de José con el faraón? Si es así, la historia de la Biblia no parece muy creíble, ¿no te parece? Pero con el desarrollo de la arqueología y la historia, hoy tenemos más información. En esa época, Egipto fue invadido por los hicsos. Durante el siglo XVIII a.C., los hicsos se fueron adueñando del delta del Nilo y poco después lanzaron una campaña militar fulminante que arrasó a los egipcios. En solo 12 años, los hicsos eran los dueños de todo Egipto. Hicsos es una palabra egipcia que significa reyes extranjeros, Hikasut, una raza que provenía del Oriente Medio, lo que hoy es Palestina, Jordania, Israel y Siria. Por medio del historiador Flavio Josefo, nos ha llegado la crónica escrita de aquella terrible invasión.
Durante el reinado de Tutimeos, la ira de Dios se abatió sobre nosotros de forma extraña. Y de repente, de las regiones del Oriente, una oscura raza de invasores se puso en marcha contra nuestro país, seguro de la victoria. Habiendo derrotado a los regidores del país, quemaron despiadadamente nuestras ciudades. Finalmente, eligieron como rey a uno de ellos, de nombre Sálitis. Y aquí descubrimos a Sálitis el Bárbaro, el nuevo faraón semita que fundó la dinastía 15 de Egipto. Sálitis, o Sashi, es un faraón ixo que tenemos muy bien documentado. Se han encontrado docenas de sellos de él. En este está escrito el hijo de Ra, Sálitis, que vive para siempre. Estos sellos aparecen por todo Egipto, pero también en Cartago, Jericó, Lachish en Israel, Amán en Jordania y en Sudán. Vemos una gran red diplomática. Julio Africano escribió: el primero de estos reyes, Saitis, reinó 19 años, y de él recibe su nombre la provincia Saíta. Pero ¿cómo pudo derrotar a Egipto? Sálitis el Bárbaro trajo las artes militares de los orientales, de Mesopotamia. 4 novedades tecnológicas daban a los hicsos la superioridad militar. El carro de guerra es un carro ligero tirado por 2 caballos que arrolla a la infantería. Además, lleva 2 arqueros que disparan continuamente. Los egipcios todavía no tenían carros. El arco compuesto. Un arco sofisticado, construido por 3 materiales diferentes. Una capa de madera, una de cuerno de animal y una de tendones. El resultado es un arco más potente y más ligero. Un arco normal tiene un alcance efectivo de 180 metros, pero el arco compuesto alcanza hasta 300 metros. Imagina a 2000 arqueros hicsos disparando 6 flechas por minuto, acribillando a unos egipcios desorientados que se creían fuera del alcance de las flechas enemigas. Caballería. Tenían caballos bien entrenados para la guerra, algo que los egipcios aún desconocían. El kopesh es un sable contundente de hoja curva que se usa como un hacha. Los egipcios usaban armas más ligeras y arcaicas. Este es el kopesh, la espada hacha que los hicsos trajeron de Mesopotamia. Con él, los hicsos partieron Egipto como se parte una fruta. Su tecnología militar les daba una superioridad arrolladora. Los egipcios se vieron sorprendidos. La derrota fue total. Ahora, Sálitis el Bárbaro gobierna. Un rey hicso se sienta en el trono. La raza de los esclavos se convirtieron en faraones. Son las dinastías 15 y 16, que gobernarán en Egipto por casi 100 años. El faraón es ahora un semita como José. Esto significa que cuando el faraón habló con José, hijo de Jacob, vio en él a otro semita, a alguien de su misma tierra, de su misma cultura, de su misma lengua, uno de los suyos. Manetón y Flavio Josefo afirman que en esa época el faraón es un hicso y tiene ante sus ojos a José, que es otro semita, que conoce las 2 culturas, que habla bien la lengua de Egipto. Además tiene experiencia porque ha sido mayordomo del palacio de Potifar. De repente José nos parece un candidato perfecto para ser consejero de este rey. José sí pudo ser nombrado gobernador, como dice el texto del Génesis. Y así de nuevo, la Biblia sorprende mostrando una coherencia y una veracidad comprobada por la historia. Ahora, además del texto, tenemos el contexto. El delta del Nilo es una gran región verde y rica. El río se abre en 12 brazos que riegan la zona. Se puede navegar 300 kilómetros por el río, viendo cómo florece alrededor la agricultura y la ganadería. Viendo esto, es fácil imaginar por qué vinieron aquí los hicsos. Los habitantes de Palestina, de tierra seca, quedaban fascinados por la riqueza y la belleza de este país. El historiador egipcio Manetón escribió que los hicsos y el pueblo de